Hola, bienvenidos a esto que se llama Hablando Mierda Mientras Manejo. Usualmente cuando hay temas candentes, el fin de semana yo hablo de ellos mientras voy manejando aquí en el canal para quienes por primera vez vienen al canal y se topan con esta vaina. Hay dos temas que están calientes, tres: los incendios de California, el tema de Edmundo González y la juramentación de Maduro en Venezuela, y el tema de María Corina. Ayer no hablé de eso. Y la cancelación de Miguel Mejía por parte del presidente Luis Abinader. Vamos a comenzar de una vez con el tema de Venezuela. Venezuela tiene una historia interesantísima. Es un país bien interesante de estudiar su historia. A mí me gusta mucho. Yo le dedico mucho tiempo, no a estudiar con gran amplitud y gran profundidad toda la historia, pero sí estudiar ciertos temas con cierta profundidad para entender las causas que puedan estar siendo el motivo de lo que estamos viendo. Y básicamente Venezuela tuvo un siglo XX bastante complicado, la primera mitad, hasta la década del 60. A partir del 60 se da un acuerdo llamado Pacto de Punto Fijo, que le da a Venezuela una estabilidad política y democrática, de intercalación de partidos y presidentes, que comienzan con Rómulo Betancourt, y eso termina con Carlos Andrés Pérez en la década de los 90, y digamos que ya el final, con quien realmente termina es con Caldera. Caldera y Pérez son, en ese lapso de tiempo, los únicos dos presidentes que logran volver a ser reelectos. Carlos Andrés Pérez fue el presidente del 74 al 79, se dieron muchos cambios, y digamos que esa Venezuela próspera, saudí, de gran renta petrolera, Carlos Andrés Pérez pues la enrumba en una dirección que termina trayendo una década de los 80 muy complicada, crítica. Herrera Campins y el que le sucedió fueron dos presidentes que tuvieron una década difícil en la década de los 80. En el 89 llega Carlos Andrés, hay una serie de cambios que hacer. Estos cambios no se pueden dar de la manera que él lo tenía pensado. Se da cuenta de los errores que comete en su primer periodo y trata de reenrumbar a Venezuela en otra dirección, y se da el Caracazo. El Caracazo es ya el síntoma que se manifiesta de una sociedad que tiene muchos issues acumulados. Y esos issues acumulados fueron sembrados, fueron impulsados por múltiples sectores, desde medios de comunicación hasta empresarios. Nació un sentimiento antipolítico en Venezuela que para entonces la antipolítica y ese odio de una parte de la sociedad a los políticos tradicionales. Ojo, hay que decir que el sentimiento no sale de la nada. Los partidos y los políticos hicieron su parte. Primero se canibalizaron entre ellos, y luego, pensando que iba a haber una recomposición y que dar entrada a un outsider le iba a dar a ellos la oportunidad de un nuevo respiro, y lo que abrieron la puerta fue al inicio de una dictadura que tiene 26 años ya en el poder y que no va a salir ni electoralmente ni por propia voluntad. Solo saldrá del poder con violencia, solo saldrán de allí muertos. No hay otra alternativa, es la única que queda, es la única que hay, y eso hay que decirlo y eso hay que saberlo, porque ellos no se van a ir por voluntad propia. Sí, para que el que sea que esté viendo este video no vaya a pensar que existe la mínima posibilidad, pequeñísima, por pequeña que usted sienta que hay una posibilidad de que las cosas cambien en Venezuela de la manera que los venezolanos tal vez aspiran, que sea con paz, sin derramamiento de sangre. No va a suceder. Los venezolanos confiaron en el sistema democrático, que fue corrompido, fue secuestrado y ha sido manipulado por Hugo Chávez y por la pandilla de delincuentes que ha dejado en el poder, que dejó en el poder hace 12 años el sátrapa Hugo Chávez, con el apoyo de múltiples sectores internos y externos, y con la asesoría y la ayuda de quizás la peor y la más asquerosa de todas las dictaduras que podamos identificar en el mundo,
la cubana. Y yo sé que hay gente romántica que defiende y añora, defiende el socialismo y añora que este sistema pueda llegar a República Dominicana. No, el socialismo no funciona. El socialismo no funciona. No importa cómo usted lo sienta, como usted lo vea, quien usted lea, que vea a Rusarín, que vea al diablo. No, el socialismo no funciona. Olviden. Vamos a probar mezcla de cosas, de fórmulas, de sistemas, etc. Pero el socialismo no funciona. Y eso no hay que sentarse a discutirlo, no hay que venir con los románticos socialistas o con los que acarician estas ideas socialitoides en el país y los socios ideológicos del socialismo en la República Dominicana. El socialismo no funciona. Punto. El socialismo es una ideología de delincuentes. El socialismo es una ideología de ladrones. El socialismo es una ideología de bandidos. Eso es el socialismo. El socialismo no funciona. Y no acepto ningún argumento de nadie, de ningún tipo, que me hablen de China, que me vengan con Vietnam, que me salgan con que Corea. El socialismo no funciona. Punto. Y para que no vayan a pensar que soy una especie como del hijo bastardo de Milei, tengo esa idea, tengo ese criterio asentado en mi mente desde hace más de 15 años. Más de 15 años. Más de 15 años. No vayan a pensar que estoy aquí siendo influenciado por el agente ultraderechista y neoliberal Milei. Entonces le dediqué todo este tiempo para que entiendan y para que no haya duda de que yo estoy convencido que el socialismo no funciona, ¿verdad? Dicho esto, Venezuela cayó en las manos del chavismo producto por culpa de los políticos, por culpa de Caldera, por culpa de Carlos Andrés, por culpa del presidente que estuvo antes de Carlos Andrés, por culpa de Herrera Campins, por culpa de todos esos políticos que llenaron a Venezuela de problemas, que engendraron en la sociedad venezolana un sentimiento de resentimiento hacia los políticos, hacia la política y hacia el sistema democrático que imperó allí durante 40 años. Y hubo medios de comunicación y hubo propietarios de medios de comunicación que apostaron a, así como vemos hoy, grandes empresarios, dueños de grandísimos capitales, invirtiendo en malditísimas y malísimas ideas en el mundo, porque son sociópatas, son gentes que odian el mundo como está configurado y entienden que lo pueden cambiar y están yendo en contra de todo lo que nosotros somos. Venezuela lamentablemente ha gastado toda su energía, los políticos le han fallado, la sociedad venezolana en una parte tiene más miedo al yugo y a la bota y al fusil del militar que respalda el régimen y esclaviza y somete al venezolano, que a la propia desgracia que ellos viven. Y lamentablemente la sociedad venezolana, que está harta de lo que vive, que no merece en gran medida lo que está viviendo Venezuela, alberga tal vez el deseo y el sueño de que pueda pasar un milagro, que se ilumine una nube y que de ella salga un rayo fulminador y fulmine todo el régimen chavista, madurista y la narcodictadura que destruye y está destruyendo a Venezuela. Pues dicho todo esto, entonces, República Dominicana aquí tiene sus defensores del chavismo. República Dominicana tiene defensores de esta ideología, como ya le dije a ustedes, que no funciona. Las ideas comunistas, el manifiesto marxista
y no voy aquí a dar una cátedra y una explicación de cuál fue el camino que me llevó a recorrer, qué camino he recorrido para convencerme de que el socialismo no sirve. Fue uno solo. Pagué un ticket a Cuba, fui en el 2010, en Semana Santa, y duré 6 días en Cuba y pude conocer de primera mano el socialismo, aplicado de forma pura y dura. Y me convencí en 5 días de que estuve equivocado todo el tiempo, que siendo un joven, tal vez con romanticismo, defendía algunas ideas del socialismo, o veía en Fidel un ídolo al que podía admirarse. Fidel ha de ser, para cualquier ser humano que aprecie la libertad, que apueste al talento, que crea en el desarrollo de las ideas, del pensamiento y de la expresión de las ideas, Fidel debe de ser el culmen, lo más alto que se deba de tener de referencia para despreciar y para odiar y para desear que no se repita jamás en la historia de la humanidad una maldita basura como Fidel Castro, como el Che Guevara o como Hugo Chávez o cualquiera que se parezca. Y aquí en el país hay mucha gente que defiende eso con todo el derecho que da vivir en libertad. Derechos que no tendría yo a estar en desacuerdo con el socialismo en Cuba, en Venezuela o en cualquier país donde haya una dictadura socialista, que ellos sí disfrutan aquí en el país. Que ellos sí disfrutan aquí en la República Dominicana. Entonces, estos tipos que son hipócritas, falsarios, increíblemente y de verdad sorprendentemente mentirosos respecto a lo que ellos defienden, porque quieren hablar de que la desgracia de Venezuela es una serie de medidas que se han tomado para castigar al régimen de Caracas, o que Cuba ha fracasado por el embargo. Y vendrá gente aquí a comentar y dirá, no, porque tú no sabes, Cuba pudo haber prosperado, pero Cuba no prosperó porque los americanos metieron un embargo. No, sí, exactamente. Te van a venir con un acento cubano y tú se le que volar. Te lo van a decir. Y cuando te planteen eso, asiente y dice, sí, es cierto, tienes razón, es verdad, es por eso que no funciona. Ya, no hay que discutir. Mínimamente. Entonces, siguiendo con Miguel Mejía es un dirigente de larga data del pensamiento y las ideas comunistas en la República Dominicana. No voy a caer en consideraciones personales ni directas en particular hacia Miguel Mejía. Pero Miguel Mejía en los últimos años, que es un gran amigo de Leonel Fernández, se acercó al Partido de la Liberación Dominicana y acercó a muchos socialistas a ese partido y ayudó a crear vínculos y asociaciones y acuerdos durante los gobiernos de Leonel con los gobiernos de Hugo Chávez en ese tramo del 2004 al 2012. Y luego hay que decirlo, Miguel Mejía fue un gran lobista de los comunistas aquí en nuestros gobiernos. No perdamos de vista que tanto Danilo como Leonel son gente que erotizan con el pensamiento de izquierda y con las ideas socialistas. Eso no lo saquen de la ecuación. Son dos románticos del socialismo. Y en sus gobiernos vimos muchos matices. Y más que matices, vimos colores claros del rojo, más rojo, lo vimos manifestarse en sus gobiernos. Miguel Mejía estuvo ahí al lado de ellos y fue un gran actor en esos gobiernos, vinculado directamente a estos tipos. Pues pudo mantenerse en el gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader llegó al poder en el 20, Mejía estuvo
16 años chupando con el PLD. O sea, en total, este canalla tiene 21 años pegado de la teta y del erario de la República Dominicana. Pero Miguel Mejía no necesita, entiendo yo, los favores del Estado Dominicano a través de un nombramiento o tener acceso a un cheque con un membrete de Hacienda cobrado por él todos los meses para hacer nada o prácticamente nada. Miguel Mejía tenía semanas desconsiderando, meses, más de un año desconsiderando y haciendo declaraciones sobre el presidente y las políticas en torno al tema venezolano puesta en ejecución por el presidente Luis Abinader. Y el pasado jueves dio una entrevista a propósito de las protestas de Caracas, de la detención de María Corina Machado por parte del régimen chavista y luego su liberación, y en la víspera de la juramentación de Maduro, pues Miguel Mejía pues dio una entrevista al señor Jaime Rincón, el periodista y comunicador Jaime Rincón, en el Nuevo Diario en la Tarde, y allí dijo que las políticas de Abinader convertirían las políticas en torno a las relaciones internacionales, terminarían arrojando a Abinader al zafacón de la historia. Dicho en sentido figurado, Abinader es, para un funcionario del gobierno nombrado por decreto, un subalterno del presidente. El presidente Abinader es una basura de la historia. Y también se refirió a un acto hecho en el Palacio Nacional de que el presidente había convertido el palacio en un vertedero. Y honestamente, yo creo que en el régimen que vivimos, y cualquier ciudadano privado debe de tener la libertad garantizada de decir lo que dijo Miguel Mejía cuando quiera y en el escenario que quiera. Si él como ciudadano privado quiere decir que el gobierno de Abinader es una basura, que Abinader es una basura y que el palacio es un vertedero, pues puede, pero no. Él es un maldito funcionario del gobierno dominicano. Él no es cualquiera. Él es un funcionario del gobierno de Luis Abinader Corona. Y le faltó el respeto al presidente, no a Luis, al presidente de la República. Que no importa si se llama Luis Abinader o si se llama Alberto Vargas. La figura del presidente debe de ser respetada por sus subalternos y debe de ser resguardada y protegida por el mismo individuo que la esté ejerciendo la posición. Y Abinader emite un decreto donde cancela a este hombre la noche del pasado martes y luego él sale a regodearse y a decir que él ve eso como un premio, etc. Miren, Miguel Mejía tiene que ser de la versión del político dominicano la peor versión, la peor representación que nosotros podamos encontrar de político en el país. No solamente por las ideas que este hombre defiende, sino también por las calidades que como ser humano a él le acompañan. Porque para una persona salir a defender regímenes como el de Cuba, para salir a defender regímenes como el de Venezuela, tiene que ser una persona muy ruin, una persona de instintos humanos muy bajos. Y de eso no tengo duda. No tengo la menor duda. Igual Boni Cepeda, que era empleado del gobierno también en cultura, presentó su renuncia en septiembre, se hizo pública ayer. Y Boni Cepeda, que también es un servil, es un adláter, es un alabardero del régimen madurista en Venezuela, una vergüenza para la clase artística, para lo que se presta este caballero, pues también que se vayan. Por lo menos del presidente Abinader, que no soy su más ferviente seguidor, ni su más grande simpatizante. Me llena de mucha satisfacción que, a diferencia, por ejemplo, de Leonel Fernández, que fue en julio a validarle las elecciones al régimen madurista en Venezuela
y que fungiendo de observador internacional, por lo menos Abinader y yo estamos del mismo lado de la historia, del lado correcto de la historia, defendiendo el lado correcto. Y eso me llena de mucho orgullo de parte del presidente. Habrán quienes no estén de acuerdo con que el presidente, el Estado Dominicano, entren en estas disquisiciones. Hubo un momento histórico en el gobierno de Rómulo Betancourt, por ello lleva su nombre una avenida aquí en la capital y varias calles en el país, porque cuando fue necesario alzar la voz y defender la causa dominicana y meterse en las interioridades de otro estado, Rómulo vio en riesgo hasta su vida porque la dictadura atentó contra él. Y tenemos una deuda histórica con la historia por aquel apoyo que recibimos, no solamente de Rómulo, sino de Carlos Andrés en 1978, cuando se dieron las elecciones disputadas entre Balaguer y Antonio Guzmán. Hay que conocer la historia. Y la libertad se defiende y punto. Y el presidente Abinader está haciendo lo correcto. Me llena de mucho orgullo lo que está haciendo el presidente en nombre de los dominicanos que creemos y que defendemos, que creemos en la libertad y que la defendemos. Venezuela merece ser libre. El régimen de Venezuela y de Maduro debe de caer. Todos aquellos que defienden y están a favor de la dictadura venezolana merecen menos que el desprecio de todos nosotros. Y deben de ir a la letrina de la historia, no al zafacón, porque como mierda humana que son, es a la letrina de la historia que deben de ir de donde deben de estar. Y yo espero que así, en el futuro, lo que tengamos memoria, recordemos quiénes fueron los que defendieron la libertad de los venezolanos y quienes se prestaron y quienes ayudaron para que los verdugos de los venezolanos y de sus libertades siguieran machucándolos, siguieran atropellándolos, siguieran acabando con ellos. Dios tendrá la fecha y el momento marcado, y lo tiene marcado, de cuando esta mierda termine. Por ahora no vislumbro que eso pase prontamente, pero el día que pase espero estar vivo y poder celebrar. Nos vemos en un próximo video.